Hola, hola, mis adorados chismosos y chismosas del mundo del espectáculo turco. ¿Cómo están? Espero que de maravilla, con el corazón palpitando a 1000 por hora, porque hoy les traigo un chisme que va a incendiar las redes sociales y a reavivar la llama de la esperanza en todos los ankerlovers del planeta. Sí, lo adivinaron, hoy vamos a hablar de Hande Erçel y Kerem Bürsin, la pareja que nos hizo creer en los finales felices de las telenovelas, la pareja que nos demostró que la química puede traspasar la pantalla y convertirse en un amor real. Porque sí, después de un silencio sepulcral que nos partió el alma, después de verlos tomar caminos separados y de conformarnos con recuerdos agridulces, parece que el destino, o mejor dicho, Cupido turco, está jugando sus cartas para un reencuentro épico. ¿Será que la llama del amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin está resurgiendo de las cenizas como un ave fénix? Prepárense porque la información que tengo para ustedes hoy es oro puro, un manjar digno de los paladares más exigentes en materia de chismes. He estado investigando como un detective privado, rastreando pistas en las profundidades del Internet turco, interrogando a mis contactos más fiables y analizando cada detalle con lupa. Así que acomódense, preparen su café turco bien cargado, o su palomitas, lo que les venga mejor para esta montaña rusa emocional, porque este vídeo va a ser un viaje alucinante lleno de giros inesperados, especulaciones ardientes y sobre todo, mucha esperanza para el fandom anker. Pero antes de que nos sumerjamos de lleno en este torbellino de emociones, permítanme recordarles la importancia de unirse a nuestra gran familia de amantes del drama turco. Suscríbanse al canal, activen la campanita para no perderse ni un solo chisme jugoso y compártanlo con todos sus amigos. Aquí encontrarán las últimas noticias de sus series favoritas, los secretos mejor guardados de sus actores predilectos, los escándalos más sonados del jet set turco y por supuesto, análisis exhaustivos como este que estamos a punto de desentrañar. Así que no lo piensen más y únanse a la fiesta. ¿Se acuerdan de cómo empezó todo? De ese flechazo instantáneo que sentimos al ver a Eda y Serkan en Senkalkap. Era como si la pantalla se incendiara con su química. La tensión sexual, las miradas cómplices, los roces accidentales, todo era simplemente perfecto. Y cuando la ficción se convirtió en realidad y Hande y Kerem confirmaron su relación, el mundo entero celebró. Nos regalaron momentos inolvidables, viajes románticos, declaraciones de amor dignas de un guión de telenovela, apariciones públicas llenas de sonrisas y complicidad, eran la pareja perfecta, el sueño hecho realidad. Eran la prueba de que el amor verdadero sí existe, aunque sea en el caótico mundo del espectáculo. Pero como suele suceder en los cuentos de hadas modernos, la felicidad no duró para siempre. De la noche a la mañana, los rumores de crisis comenzaron a inundar los medios turcos. Las apariciones públicas se volvieron más escasas, las sonrisas parecían forzadas y la tensión en el aire era palpable. Y entonces llegó el fatídico anuncio: Hande y Kerem habían roto. El corazón de millones de fans se hizo añicos. ¿Qué había pasado? ¿Por qué su historia de amor había llegado a su fin? Las teorías conspiratorias no tardaron en surgir, la presión mediática, las agendas imposibles, las terceras personas, todo valía para explicar lo inexplicable. Pero la verdad es que hasta el día de hoy, nadie sabe con certeza qué fue lo que realmente sucedió entre ellos. Después de la ruptura, ambos se refugiaron en sus carreras. Hande, como la reina de la actuación que es, siguió cosechando éxitos con cada nuevo proyecto. Demostró su versatilidad, su talento innato y su capacidad para reinventarse en cada papel. Kerem, por su parte, también se mantuvo ocupado, explorando nuevos horizontes y consolidándose como uno de los galanes más cotizados de Turquía. Cada uno siguió su camino, intentando dejar atrás el pasado y construir un futuro brillante. Pero la sombra de su relación siempre estuvo presente, como un fantasma que se negaba a desaparecer. Y es que aunque el tiempo pasaba y ambos intentaban seguir adelante, los fans de Anker nunca perdieron la fe. Se aferraron a cada recuerdo, a cada fotografía, a cada entrevista, buscando señales de esperanza. Analizaron cada publicación en redes sociales, interpretaron cada mirada, leyeron entre líneas cada comentario, eran verdaderos detectives del amor. Y ahora, después de una larga espera llena de incertidumbre, parece que sus plegarias han sido escuchadas. ¿Qué es lo que ha reavivado las esperanzas de una reconciliación? Aquí es donde la cosa se pone interesante. En las últimas semanas, hemos sido testigos de una serie de acontecimientos que han hecho saltar las alarmas y han desatado la euforia entre los fans de Anker. Preparen sus corazones, porque esto se pone bueno.
Empezar, las redes sociales han vuelto a ser el campo de batalla del amor. Ande y Kerem han comenzado a interactuar de nuevo en Instagram y Twitter. Han dado me gusta a publicaciones del otro, han comentado con emojis estratégicamente colocados y han seguido cuentas de amigos en común. Estos pequeños gestos, que podrían parecer insignificantes para el ojo inexperto, son en realidad señales inequívocas de que algo se está cocinando entre ellos. Es como si estuvieran rompiendo el hielo, tanteando el terreno y enviándose mensajes secretos a través del ciberespacio. La comunicación virtual es el primer paso hacia la reconquista. Pero la cosa no se queda ahí. Mis fuentes me han confirmado que Ande y Kerem han estado manteniendo conversaciones telefónicas en las últimas semanas. Al parecer, han hablado de temas profesionales, intercambiando ideas sobre proyectos futuros y dándose consejos mutuos. Pero también han aprovechado para ponerse al día sobre sus vidas personales, recordando anécdotas divertidas del pasado y riendo juntos como en los viejos tiempos. Estas llamadas telefónicas son la prueba de que la conexión entre ellos sigue intacta. La voz es el reflejo del alma, y cuando dos personas se entienden y se hacen reír al otro lado del teléfono, es porque el amor sigue vivo. Y ahora, la bomba atómica. El chisme que va a hacer temblar los cimientos del mundo del espectáculo turco. Prepárense para lo que les voy a contar, porque es información clasificada de alto secreto. Según varios testigos presenciales, Ande y Kerem han sido vistos juntos en secreto en varias ocasiones. Sí, lo han leído bien. Los actores han estado teniendo citas discretas en lugares alejados del bullicio de Estambul, buscando refugio del acoso de los paparazzi y disfrutando de la compañía del otro en la intimidad. Han sido vistos cenando en restaurantes escondidos, paseando por parques solitarios al atardecer e incluso tomando un café en la casa de un amigo en común. Estas citas secretas son la prueba irrefutable de que el amor entre Ande y Kerem está resurgiendo con más fuerza que nunca. La llama se ha reavivado y está iluminando sus corazones. ¿Pero por qué ahora? ¿Qué ha cambiado para que Ande y Kerem decidan darse una segunda oportunidad? Esta es la pregunta del millón. Hay varias teorías que circulan entre los fans y los expertos en el corazón. Algunos creen que el tiempo ha curado las heridas y que ambos han madurado lo suficiente como para superar los problemas que los llevaron a separarse. Otros piensan que la presión de los fans ha sido un factor determinante y que Ande y Kerem se han dado cuenta de lo mucho que se quieren y de lo mucho que significan el uno para el otro. Y algunos incluso creen que la pandemia y la necesidad de estar cerca de las personas que amamos han influido en su decisión. La fragilidad de la vida nos ha recordado la importancia de valorar lo que realmente importa, y el amor es sin duda uno de los tesoros más preciados. También existe la teoría de que ambos se han dado cuenta de que la conexión que tenían era única e irrepetible. A veces, se necesita perder algo para darse cuenta de su verdadero valor. Tal vez en este tiempo separados han comprendido que no pueden vivir el uno sin el otro. Y quizás la distancia les ha permitido ver con mayor claridad los errores del pasado y estar dispuestos a hacer lo necesario para construir un futuro juntos. Sea cual sea la razón, lo importante es que parece que Ande y Kerem están dispuestos a intentarlo de nuevo. Y nosotros, como fans, no podemos estar más felices por ellos. Nos encantaría verlos juntos de nuevo, felices y enamorados. Sería como un final feliz para nuestra serie turca favorita, una confirmación de que el amor verdadero existe y que a veces, las segundas oportunidades sí funcionan. Sería un cuento de hadas con un final feliz digno de Hollywood. Pero antes de que nos emocionemos demasiado y empecemos a planear la boda, es importante ser realistas. La reconciliación entre Ande y Kerem no es un hecho consumado. Todavía hay muchos obstáculos que superar, muchos desafíos que afrontar y muchas cosas que aclarar. Ambos son personas públicas con carreras exitosas y con vidas complicadas. Volver a estar juntos implicaría un gran esfuerzo por parte de ambos, una renuncia a ciertas libertades y una aceptación de la presión mediática. Además, no sabemos con certeza cuáles fueron los motivos que los llevaron a separarse. Tal vez había problemas de fondo que no se pueden solucionar fácilmente. Tal vez había incompatibilidades de carácter que son difíciles de superar. Tal vez había terceras personas involucradas que siguen siendo un obstáculo. Todas estas son posibilidades que debemos tener en cuenta. Por lo tanto, lo mejor que podemos hacer como fans es ser cautelosos y respetuosos. No debemos presionar a Ande y Kerem para que confirmen su reconciliación. No debemos invadir su privacidad con preguntas indiscretas o comentarios inapropiados.
Y no debemos crear falsas expectativas que puedan terminar decepcionándonos. Lo único que podemos hacer es apoyarlos en su decisión, sea cual sea, y desearles lo mejor en su camino. La discreción y el respeto son fundamentales para que su amor pueda florecer en paz. Debemos recordar que son seres humanos con sentimientos, no personajes de una serie. Su felicidad es lo que realmente importa, y debemos respetar sus tiempos y sus decisiones. Si deciden volver a estar juntos, celebraremos con ellos. Y si deciden seguir caminos separados, les desearemos lo mejor en sus vidas individuales. Pero volviendo a la pregunta inicial, ¿está reviviendo el amor entre Hande Erçel y Kerem Bürsin? La respuesta, como siempre, es un misterio. Pero los indicios son prometedores, las señales son alentadoras y la esperanza es más fuerte que nunca. Así que mientras esperamos una confirmación oficial, podemos seguir soñando con un final feliz para esta hermosa historia de amor. La magia de Anker sigue viva en nuestros corazones. Ahora, recapitulemos un poco todo lo que hemos hablado hoy. Hemos analizado las señales que apuntan a una posible reconciliación entre Hande Erçel y Kerem Bürsin, como las interacciones en redes sociales, los contactos telefónicos y las citas secretas. Hemos explorado las posibles razones que podrían haberlos llevado a darse una segunda oportunidad, como la madurez, la presión de los fans y la necesidad de estar cerca de las personas que amamos. Y hemos recalcado la importancia de ser cautelosos y respetuosos como fans, evitando presionar a la pareja y creando falsas expectativas. Hemos hecho un repaso exhaustivo de todos los elementos que alimentan la esperanza de un reencuentro. Hemos llegado al final de este vídeo, mis queridos chismosos y chismosas. Espero que les haya gustado y que lo hayan disfrutado tanto como yo. La verdad es que este tema me emociona mucho porque soy un fan incondicional de Anker y me encantaría verlos juntos de nuevo. Pero como les dije, lo importante es respetar su decisión y apoyarlos en su camino. La felicidad de Hande y Kerem es lo que realmente importa. Ahora, quiero saber su opinión. ¿Creen que Hande y Kerem van a volver a estar juntos? ¿Les gustaría verlos de nuevo como pareja? ¿Qué opinan de las señales que hemos analizado en este vídeo? ¿Tienen alguna teoría propia sobre lo que está sucediendo entre ellos? Déjenme sus comentarios abajo, quiero leer todas sus opiniones y teorías. La comunidad Anker es la más apasionada y creativa del mundo, y me encanta leer sus ideas. Y no se olviden de compartir este vídeo con sus amigos, con sus familiares y con todos los fans de Anker que conozcan. Cuantos más seamos, mejor. Unidos podemos hacer fuerza y enviarles buenas vibras a Hande y Kerem. Y por supuesto, no se olviden de darle like a este vídeo si les gustó y de suscribirse a este canal si aún no lo han hecho. Aquí encontrarán toda la información sobre sus series turcas favoritas, sus actores preferidos, los últimos chismes del espectáculo y análisis profundos como este que hemos hecho hoy. Así que ya lo saben, activen la campanita para no perderse ni un solo vídeo y únanse a esta gran familia de amantes del drama turco. La diversión está garantizada. Gracias por estar ahí, por ver este vídeo hasta el final y por compartir su pasión por el mundo del espectáculo turco. Su apoyo es lo que me impulsa a seguir investigando y trayéndoles los chismes más jugosos. Nos vemos en el próximo vídeo con más chismes, más análisis y más sorpresas. Hasta la próxima, mis adorados chismosos y chismosas. Que tengan un día maravilloso y que el amor los acompañe siempre. Adiós. Y recuerden, la esperanza es lo último que se pierde. ¡Viva Anker!